¿Me están escuchando bien? Buenos días, doctora. ¿Sí? Sí, Ya, doctora. Buen día. vamos a empezar entonces. A ver, lo que nos queda en esta unidad es ver los fundamentos de las pruebas de las que hemos hablado. Antes de ver eso, si se dan cuenta, repasando un poquito, las pruebas funcionales que hemos visto ayer, la mayoría, todas, lo que miden en realidad son glicemias. Las pruebas que vamos a hacer en laboratorio al hacer esos análisis funcionales son puras glicemias. Vamos midiendo las concentraciones de glucosa en sangre. Entonces vamos a hablar primero del fundamento, de la determinación de glucosa. Fundamento es qué es lo que sucede mientras nosotros ponemos en el tubito de ensayo o en las cubetas el reactivo, la muestra. Ese es el fundamento. Cuando les pregunten en el examen, fundamento, nunca me pongan la técnica o para qué sirve la prueba, el propósito de la prueba, no. El fundamento es lo que sucede en el laboratorio, en el tubo donde estamos realizando el examen, ¿sí? Y vamos a hablar del fundamento de la glicemia y el fundamento de la hemoglobina glicosilada, que es otra prueba que hemos visto. Les voy a compartir pantalla. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, doctora. Ya. Entonces, empecemos por la determinación de glicemia. Última. Bien. Hay dos métodos para determinar la glicemia en el laboratorio usando el método espectrofotométrico. Uno es el método colorimétrico de punto final. Es enzimático, tiene muy buena especificidad, no hay interferentes. Y el otro es el método cinético. Por aspectos económicos, porque los reactivos son más económicos, el método más usado es el colorimétrico de punto final. Se llama el método de la glucosa oxidasa y además este tipo de método se llaman métodos Trinder. No solo se utiliza el método Trinder en la determinación de glucosa, vamos a ver que también se lo utiliza en la determinación de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico. Cualquier método, cualquier prueba que durante la reacción desarrolle una quinoneimina se llama método Trinder. ¿Sí? Entonces, para el caso de la glucosa, la reacción que se lleva a cabo es esta, la que está acá. La glucopiranosa es la glucosa en sangre, se oxida en presencia del oxígeno del ambiente y agua, catalizado por la glucosa oxidasa. Esta enzima está presente en el reactivo. La glucosa está presente en la muestra, y la muestra puede ser suero, puede ser plasma, puede ser orina, ¿ok? Y la enzima con la que va a catalizar la reacción está presente en los reactivos. Producto de esta oxidación se produce el ácido glucónico y un compuesto adicional que se llama peróxido de hidrógeno. Lo conocen ustedes. Esa es la primera etapa de la reacción. En la segunda etapa, este compuesto adicional, el peróxido de hidrógeno, cuya cantidad formada es proporcional a la glucosa que había en la muestra, reacciona con dos cromógenos. Acá estamos en la segunda parte. De la primera ya lo hemos visto, la oxidación de la glucosa. En la segunda reacción acoplada, el peróxido de hidrógeno liberado se une a estos cromógenos. Cromógeno significa formador o generador de color. ¿Sí? La 4-aminofenazona y el fenol. Y esta reacción está catalizada por la peroxidasa, este POT significa peroxidasa, forma una quinoneimina. Es un compuesto, una estructura molecular coloreada, tiene un color determinado y hay liberación de agua. Ahora, el color o la intensidad del color de la quinoneimina es proporcional, por un lado, a la cantidad de peróxido de hidrógeno liberada. Y este peróxido de hidrógeno, dijimos, es proporcional a la cantidad de glucosa. Entonces, por analogía,
la intensidad del color que se forme es proporcional a la concentración de glucosa en la muestra. ¿Sí? Para hacer los cálculos hay que usar la ley de Lambert y Beer, que relaciona concentración con absorbancia, o concentración con la intensidad del color, ¿verdad? El color de la quinonimina es algo como lo que está en este tubito, un color dosado, que puede ir desde un dosado muy suavito hasta un fucsia, dependiendo de la concentración de glucosa. Se lee en el espectrofotómetro a 505 nanómetros de longitud de onda. Ahora acá les pongo una técnica de una muestra, esta si no me equivoco es de la marca Wiener, de los reactivos Wiener, pero para la glucosa no hay variación. Las técnicas de cualquier marca son casi idénticas, si no decir idénticas. Y es el procedimiento más sencillo en laboratorio. ¿Qué se necesita para determinar una concentración de glucosa? 3 tubitos. ¿Sí? Uno lo marcamos como blanco, el segundo tubo va a ser el estándar o patrón, y el tercer tubito es el desconocido, o la muestra, problema. Si tenemos más muestras, entonces aumentamos aquí más tubos. A los 3 tubos se pone el reactivo de trabajo que ya viene preparado, 1 ml, o 1000 microlitros. Vamos a trabajar con micropipetas tal vez, 1000 microlitros. Al blanco no se adiciona nada más. Al tubo del estándar o patrón se adicionan 10 microlitros del estándar, que es un reactivo que viene en todo el kit. ¿Qué es un estándar? ¿Qué es un patrón? Es una solución, en este caso de glucosa, de concentración conocida. Y el kit de reactivo no tiene que avisar la concentración de ese estándar, cuánto de glucosa tiene. Casi todos los estándares de glucosa tienen 100 miligramos por decilitro. Y al tubo del desconocido adicionamos 10 microlitros de la muestra, que puede ser, ya les decía, plasma, suero o puede ser también orina. Mezclamos los tubitos en vórtex y los dejamos incubar a 37 grados. ¿Por qué 37 grados y no temperatura ambiente en 5 minutos? Porque es una prueba enzimática. La temperatura, esa de temperatura de 37 grados, favorece la acción, la actividad enzimática. Ahora, si no tuviésemos un baño María donde atemperarlo a 37 grados, se puede hacer a temperatura ambiente, pero como ven, el tiempo necesario para que la actividad enzimática sea la misma es más, son 20 minutos. A 37 grados solamente 5 minutos de incubación. Si no tenemos baño María, podemos hacerle una temperatura ambiente, 18 a 25 grados, pero más tiempo. Es por la actividad enzimática. Pasado ese tiempo, se lee a 505 nanómetros. Y pueden leerlo hasta 1 hora después de la incubación. Tiene esa estabilidad, 1 hora. Pasada la hora ya, el color se va a ir deteriorando, se va a ir degradando y van a obtener valores más bajos de glucosa. Entonces, máximo lo pueden leer hasta 1 hora después. Y para los cálculos, bueno, en el caso de nosotros ya tenemos autoanalizadores, ¿verdad? Los cuales se puede programar la prueba y hace todos los cálculos por nosotros, nos dispara en la pantalla directamente el resultado de concentración de glucosa. Pero, ¿qué es lo que hace el equipo? ¿O qué es lo que nosotros deberíamos hacer si tenemos tal vez un espectrofotómetro en el que no se puede programar la prueba? Aplicar esta fórmula. Esta es la fórmula de Lambert y Beer que relaciona absorbancias con concentraciones. ¿Qué dice? Que la concentración en la muestra desconocida de glucosa es igual a la absorbancia de la muestra, del tubo de la muestra o del desconocido, sobre la absorbancia del estándar por la concentración del estándar. ¿Sí? Y así tenemos nuestro valor de glucosa. Esta no es la única prueba en la cual se aplica esta fórmula. La mayoría de las pruebas que son colorimétricas de punto final aplican esta fórmula para hallar los resultados. Ahora, el otro método que les decía, el método cinético de la exoquinasa. La diferencia entre un método colorimétrico y un método cinético está en que el colorimétrico de punto final
En ese método, la lectura de la absorbancia se realiza una sola vez al final de la incubación. Hemos puesto enzima, hemos puesto la glucosa junto a la muestra, hay una reacción química catalizada por una enzima, se va a formar un nuevo producto y después del tiempo de incubación que nos dice, recién se hace la lectura. Ahora, en las pruebas cinéticas se hacen lecturas seguidas en distintos intervalos de 1 minuto mientras sucede la reacción, mientras va apareciendo el producto, no es solamente una lectura al final. ¿Bien? La enzima que acá está presente en los reactivos es la exoquinasa. Entonces, la glucosa de la muestra sufre un proceso de fosforilación catalizado por la exoquinasa. Y el grupo fosfato se lo va a donar el ATN en los reactivos. Y se forma este producto, glucosa 6-fosfato, y el ATP queda como ADP. La primera reacción. La segunda reacción, la glucosa 6-fosfato, se oxida en presencia de esta coenzima NAT. Se oxida a gluconato 6-fosfato y el NAT, acá en su estado oxidado a la izquierda, se reduce. Esta es la forma reducida del NAT. Catalizado por la enzima glucosa 6-deshidrogenasa. Esta segunda es una reacción de oxidorreducción. En estas reacciones, en ninguna de las dos hay cambio de color. No sucede lo que veíamos en el anterior método, que se va a formar un complejo de color rosa. No, acá todo permanece transparente, en color. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el resultado? A pesar de que no haya cambio de color, sí hay cambio de absorbancia. Nuestros ojos no van a detectar nada, pero el equipo, si lo programamos en la región del ultravioleta cercano, a 340 nanómetros, percibe ese cambio de absorbancia. Y ese cambio de absorbancia está dado por la reducción de la coenzima, del NAT. Los demás acá, sustratos, productos de las reacciones, no absorben energía luminosa. La que absorbe energía luminosa es la coenzima. Y la forma en la que más absorbe energía luminosa es el NAT reducido. Entonces, en este caso, en esta reacción, que va en esta dirección de NAD oxidado a NAD reducido, las absorbancias van a ir aumentando. A medida que nosotros hagamos las lecturas en cada minuto, en distintos, el tiempo total es distinto dependiendo de la marca que usemos. Pero lo que hay que esperar es que cada minuto que leamos, las absorbancias vayan incrementándose. Ahora, hay reacciones enzimáticas cinéticas en las cuales el NAT se usa también esta coenzima, pero pasa de su estado reducido al estado oxidado. En esos casos, las absorbancias disminuyen. Van haciéndose cada minuto más pequeñas. Pero en este caso, en este tipo de reacción, el que tenemos acá, tendríamos que esperar que vayan aumentando. Eso es para la determinación de glicemia, ya sea basal o las pruebas funcionales. Ahora, la determinación de hemoglobina glicosilada. El método más usado en los laboratorios es la cromatografía por intercambio iónico. ¿Qué sucede acá? El reactivo, ya vienen llenados los tubitos para hacer la determinación de hemoglobina glicosilada, contiene una resina con carga, está cargada. Y la carga que tiene son carguitas positivas, alrededor está lleno de cargas positivas, la resina del reactivo. Ahora, la hemoglobina glicosilada, ya les hablaba de cargas, no sé si se acuerdan. La hemoglobina A1C vendría a ser cuando se glicosila, cuando se une a la glucosa, queda sin carga, pierde su carga negativa, porque se une a la glucosa a través de su extremo carboxilo. Entonces pierde su carga negativa. Todas las demás hemoglobinas que no han sido glicosiladas
permanecen con esa carga. Entonces, al poner en contacto yo la muestra que contiene a la hemoglobina en general, en contacto con el reactivo que tiene las resinas cargadas eléctricamente, va a haber una atracción. Las cargas negativas se van a atraer con la carga positiva del reactivo y van a quedar las hemoglobinas retenidas, unidas a la resina. Todas las que tengan carga, pero la que no tiene carga negativa, que es la glicosilada, no va a quedar retenida por el reactivo, por las resinas del reactivo. Esa hemoglobina glicosilada queda libre y de esa manera se la puede separar del resto de las hemoglobinas. ¿Sí? Esa es la cromatografía por intercambio iónico. Y el procedimiento sí es un poquito largo, consta de 2 etapas. La primera es, como dice acá, la preparación del hemolizado. Vamos a hacer que la sangre se hemolice, los glóbulos rojos se destruyan. La muestra que usamos para hacer hemoglobina glicosilada es sangre total, recolectada con anticoagulante, con EDTA. Acá no necesitamos solamente suero o plasma, aquí es la sangre total. Sangre total se refiere a la sangre con todos sus componentes, plasma, células, todo. ¿Sí? Entonces, primero hay que tomar la muestra. Se atemperan todos los reactivos que vayamos a usar, la muestra también tiene que ser atemperada, todo a temperatura ambiente, y pasamos a esta primera etapa, la preparación del hemolizado. Esta es de una marca, puede variar un poquito los volúmenes en otras marcas, pero el procedimiento es similar. Primero se pipetea acá en esta marca 500 microlitros del agente lisante o solución de lisado, que es fedicianuro de potasio. Eso contiene el agente del lisado en los reactivos. Se va a encargar esta solución de lisar, romper a los glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, pipeteamos 500 microlitros en unos tubitos de ensayo. Si estamos trabajando con controles, si es la primera vez que abrimos el reactivo, vamos a trabajar con un estándar. Tenemos que tener tubitos apartes para estas muestras, para las muestras control y las muestras estándar. Y para las muestras desconocidas, otros tubitos. En cada uno de ellos, 500 microlitros de la solución de lisado. Y después 100 microlitros de las muestras, ya sea muestra desconocida, muestra control o muestra estándar. Sobre el reactivo, sobre la solución de lisado, 100 microlitros de las muestras, de la sangre. Esto se mezcla, puede ser en vórtex, no importa, pero que la velocidad no sea muy brusca, porque al final igual se van a analizar los eritrocitos, ¿no? Y dejar reposar 5 minutos. De rato en rato lo podemos inclinar o invertir el tubito para que haya un buen mezclaje. En esos 5 minutos se va a producir la destrucción de los glóbulos rojos. Al destruirse los glóbulos rojos se libera la hemoglobina, toda la hemoglobina, y esté glicosilada o no. Entonces la segunda etapa es la preparación de la hemoglobina A1C, la separación de esta hemoglobina glicosilada del resto de las hemoglobinas. Entonces tomamos 100 microlitros de los tubitos donde hicimos la hemólisis de cada uno de ellos, y lo vamos a depositar en un tubo que contiene a la resina de intercambio iónico. También, o sea, si están usando controles estándar, tienen que tener un tubito con resina para cada una de esas muestras. No pueden juntar las muestras. A ver, les voy a mostrar acá. Acá tenemos. Esta es la parte de la separación de la hemoglobina glicosilada. Paso 1. En este caso decía 100 microlitros del lisado, de la sangre ya lisada, al tubo que contiene la resina de intercambio iónico, que ya vienen prellenados. Este kit de reactivos tiene un filtro. Este tubito delgado que ven es un filtro. En la parte inferior tiene un filtro. Entonces debemos colocar el filtro dentro del tubo que tiene la resina de intercambio iónico, pero sin contacto todavía. Dejarlo como 1 centímetro por encima de la resina.
Y vamos a hacer inversiones durante 5 minutos. Ustedes tienen que voltear el tubito, volverlo a su posición original, volverlo a voltear. 5 minutos hay que hacer eso, para que se mezcle la sangre lisada con la resina. Pero todavía no estoy empujando totalmente el filtro, lo estoy dejando a 1 centímetro. Lo voltean sin problema, sin miedo, porque nada se va a salir. Después de los 5 minutos, empujan hasta el fondo el filtro, lo más que se pueda. Hacen presión y que vaya hasta abajo. No va a llegar hasta la parte inferior del tubo, porque ahí está la resina que se vuelve semisólida, como una gelatina. Impide que el filtro llegue hasta abajo. Y va a pasar un líquido por la parte central del filtro. Miren, se está llenando. Esta partecita del filtro, la parte delgadita, es un tubito vacío. Entonces, hay un líquido que va a subir a través de ese tubito. Este líquido tiene a la hemoglobina glicosilada. Todas las demás hemoglobinas están acá detenidas en la resina. Solamente la hemoglobina glicosilada va a pasar al tubo más delgado. Y vertemos este líquido a un tubo para lectura de StatPax. Y eso ya es nuestra hemoglobina glicosilada separada que la vamos a leer. Y aquí están los pasos que decíamos, todos estos. Miren, colocar el filtro y dejarlo 1 centímetro por encima de la resina. Podemos poner estos tubos en el agitador rotatorio, y si no tenemos el agitador rotatorio en el laboratorio, por inversiones manuales durante 5 minutos. Luego se empuja el filtro separador totalmente, verter el sobrenadante a otro tubo o directamente a una cubeta para la medición de la absorbancia. Y se lee aquí a 415, indica el reactivo, pero si no se tiene ese filtro en el equipo que usemos, podemos usar el más cercano, que llegaría a ser en los StatPax 405 nanómetros. ¿Bien? Se ajusta el equipo a 0 con un blanco de agua destilada. Y ahora, ese va a ser nuestro primer tubo de hemoglobina glicosilada. Tenemos que, para sacar los resultados finales, tener la absorbancia de la hemoglobina total también. Entonces, para preparar ese tubito, ¿qué se hace? Tomamos un tubo para StatPax y pipeteamos 5 ml de agua destilada. Esto pueden hacerlo con una pipeta de vidrio. Ya saben, si están usando estándar, control, para cada uno de ellos aparte. Sobre los 5 ml de agua destilada, pipeteamos 20 microlitros de la sangre lisada, de la que obtuvimos al principio. 20 microlitros. Y mezclamos, lo tapamos con Franfil, mezclamos bien por inversión y ya tenemos nuestra hemoglobina total preparada. Y eso hay que leerlo también a 405 nanómetros. Ahora, los cálculos son estos. Lo que necesitamos para los cálculos, miren, son absorbancias de la hemoglobina glicosilada o hemoglobina 1C, absorbancia de la hemoglobina total, y si fuera la primera vez que estamos haciendo la técnica con un reactivo nuevo, vamos a usar también el estándar y por lo tanto necesitamos la concentración del estándar. Ahora, ¿cómo es el cálculo? El porcentaje de hemoglobina A1C de la muestra del problema, del que no sé, es igual al ratio del problema sobre el ratio del estándar por la concentración del estándar. Ya no es como la prueba de glucosa que habíamos en un dato que hacía directamente absorbancia del problema sobre absorbancia del estándar por concentración del estándar. Ahora es ratio. ¿Y qué significa el ratio? El ratio es la relación, la división entre la absorbancia del tubito de la hemoglobina glicosilada sobre la absorbancia del tubo de la hemoglobina total, los dos que hemos preparado. Este de hemoglobina total y el tubo de la hemoglobina glicosilada. Hay que hacer la lectura de ambos y hacer esta división. Tanto para el problema, para obtener el ratio del problema, como para el estándar. Y obtenemos el ratio del estándar. Con el estándar se trabaja solo al principio
del reactivo, cuando está nuevo, porque el estándar es una muestra parecida a la que usamos de los pacientes. ¿Y qué estamos usando de los pacientes? Sangre total. La sangre total no se puede guardar, tiene un tiempo de duración máximo de 24 horas. No podemos usar sangre total después de las 24 horas. El estándar es sangre total, entonces solo lo vamos a usar esa primera vez. Pero ustedes se tienen que guardar un factor para hacer los cálculos las siguientes veces que utilicen el reactivo. ¿Y cómo se saca ese factor? Entonces este cálculo es para la primera vez. Para las siguientes, el factor lo van a sacar así, dividiendo la concentración del estándar sobre el ratio del estándar. Ahí obtienen su factor. Y ese factor, mejor si lo anotan en la misma caja de reactivos, lo anotan en su registro de factores, en todo lado, para que cualquier persona que haga y utilice el mismo reactivo sepa cuál es el factor. Entonces, ya para las siguientes ocasiones, esta fórmula, la primera que ven acá, se va a reducir a la hemoglobina glicosilada del problema es igual al ratio del problema por el factor, nada más. Por el factor que vayan a obtener. Ya no van a trabajar con estándar. Haciendo con estas fórmulas, usando estándar esta primera vez, este es un ejemplo. Miren, nos dice el estándar tiene estas absorbancias de hemoglobina glicosilada 0,480 y hemoglobina total 0,575. Estos son datos del estándar. Y tiene concentración de 8% de hemoglobina glicosilada. Y del problema, sus absorbancias son estas. De la hemoglobina glicosilada, 0,962 y de la total, 0,746. Entonces, hay que determinar el porcentaje de hemoglobina glicosilada del problema. Primero sacamos los ratios, dividiendo las hemoglobinas glicosiladas sobre las hemoglobinas totales. Del problema sale 1,289 y del estándar 0,835. Para sacar la hemoglobina glicosilada en porcentaje es el ratio del problema sobre el ratio del estándar por la concentración del estándar, 8%. Y para este caso me sale 12,4% de hemoglobina glicosilada. Alta, ¿verdad? ¿Se acuerdan los resultados, los datos ayer? Eso nos indica un valor tan alto, nos indica que el paciente no ha tenido un buen manejo de su glucosa, no ha podido controlar. Bueno, ahora estos problemas, por favor, los van a hacer para la siguiente clase. Con ustedes vamos a revisar. Trátenlos de hacerlos. Tienen que determinar la glicemia, una glicemia simple, y por acá una hemoglobina glicosilada. Acá tienen la concentración de hemoglobina glicosilada, todo. Tienen todos los datos para hacer. ¿Sí? La siguiente clase, apenas entremos, vamos a revisar a ver quién ha hecho. Y otros métodos que se utilizan para la determinación de hemoglobina glicosilada puede ser la cromatografía de alta presión, el ELISA, con el manejo de anticuerpos dirigidos contra la hemoglobina glicosilada, y lo mismo el RIA, el radioinmunoanálisis, pero acá esto es más peligroso porque se van acumulando agentes radioactivos, ¿no? Ahora, cuando es de emergencia, la hemoglobina glicosilada, incluso hay cassettes, método inmunocromatográfico, como los taquitos para las pruebas rápidas, se puede hacer también hemoglobina glicosilada con eso, pero la desventaja es que no nos da un valor como tal, simplemente nos indica, gracias a la intensidad o al grosor de las líneas que aparezcan, si es que está elevada la hemoglobina glicosilada o está normal. Y otras pruebas menos frecuentes que se utilizan en el estudio de la diabetes es la insulinemia, quiere decir la medición de insulina en sangre, sobre todo para clasificar a los tipos de diabetes, para ver si hay insulina o no hay insulina, si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, y la determinación del péptido C. No sé si se acuerdan, el péptido C es también una hormona pancreática producida por las células beta, también.
y que necesita unirse a la insulina para darle su actividad. Si no hay péptido C y no hay esa unión insulina-péptido C, la insulina es inactiva. Algunos casos de diabetes se deben a eso, a una deficiencia del péptido C. Ahora, para finalizar este tema, otras causas de hiperglicemia, aparte de la diabetes, estos son unos ejemplos. La mayoría son enfermedades hormonales, trastornos hormonales, por ejemplo, la acromegalia. Hay una producción excesiva de hormona del crecimiento, que es una hormona hiperglicemiante. En el hipotiroidismo, no se producen las hormonas tiroideas T3, T4, que son necesarias para metabolizar la glucosa. No hay un buen metabolismo de la glucosa ni de otros nutrientes. La enfermedad de Cushing, que se caracteriza por una sobreproducción de cortisol, el cortisol es hiperglicemiante. La pancreatitis, porque hay destrucción de células del páncreas, por lo tanto no producía insulina. El estrés nervioso, porque libera adrenalina, la adrenalina es hiperglicemiante. Hemos visto, los pacientes obesos presentan resistencia a la insulina, entonces no se puede manejar la glucosa en estos pacientes, otros desarreglos hormonales y también el alcoholismo. ¿El alcoholismo en qué sentido? Afecta, daña uno de los principales órganos involucrados con la regulación de la glicemia, que es el hígado. Ahora, causas de hipoglicemia al otro extremo, porque también hay este trastorno, no solamente hay personas que presentan valores altos, hay otras que tienen siempre valores bajos de glicemia. Insuficiencia hepática, porque el hígado no va a aportar la glucosa para reponer o volver a valores normales cuando la glucosa empieza a bajar. El hígado está encargado de la glucogenólisis, de la gluconeogénesis. Entonces, si no está funcionando bien, no va a aportar glucosas. Enfermedad de Addison, que más bien es una disminución de la producción de cortisol, muy poco cortisol, y por lo tanto no tendría ese efecto hiperglicemiante nunca. El hiperpituitarismo, que conduce a una mayor producción de hormona estimulante de la tiroides, de la TSH. Si hay mucha producción de TSH, hay demasiado estímulo hacia la tiroides para producir hormonas tiroideas. En este caso también habría un hipertiroidismo. El metabolismo de todos los nutrientes está acelerado, se gasta con demasiada prontitud la glucosa. Estados de desnutrición extrema, porque no hay un aporte exógeno de glucosa, de carbohidratos, y en algún momento el aporte endógeno se va a acabar. ¿Sí? Y estos casos que son más raros, las hipoglicemias transitorias o funcionales, que son las que se producen cuando un individuo no ha comido durante varias horas. Bueno, entonces sería todo por este tema. No se olviden hacer sus cálculos. Vamos a revisar la próxima semana. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Vale? Bueno, entonces si no hay más, quedamos ahí. La siguiente semana vamos a empezar a ver la función renal, pruebas de función renal, entre ellas la orina, urea, creatinina, todo aquello. Bueno, entonces eso sería todo, chicos. Nos